Roberto sabía dónde tenía que parar, era un profesional, pero a veces no estaba Roberto. Y en vez de quedarse donde tenía que quedarse, yo lo vi. Digo, no estábamos en el sitio. Y digo, ¿y ahora qué hago? Y yo me tiré. Me dijeron, pero Lola, ¿cómo te has tirado? Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues yo me tiré, era así, de bruta. Me encantaba. Ya te digo, vinieron los sastres, vinieron desde Estados Unidos, para hacernos los trajes. Que mucha gente decía, es un parque temático, ¿sabes? Como un poco como menospreciándolo. Y yo pensaba, es algo pionero aquí. De hecho, era tan chulo, porque era una cosa nueva, que te ponía la ilusión, ¿sabes? De hacerlo bien. Con Mateo, que está en el Circo del Sol. Creció el artista que llevo dentro creció aquí, en Portaventura. El payaso que llevo dentro empezó a hacer profesional y por eso fue un soldadito fuera de lo normal, pero porque claro, le puse yo mi propio carisma, mi propia personalidad. Mateo era y es y seguirá siendo un bicho, es un bicho. Y fue mi maestro, o sea, al final prácticamente me lo enseñó todo él. Aunque tengas un sitio fijo, tenías como varios personajes preparados por si algún compañero se ponía enfermo o lo que sea, poderlo cubrir, ¿no? Y nos meten en el parque vacío, y yo veo semejante lugar tan bonito, tan bien tematizado. Yo, tía, que voy a trabajar aquí. Ostres, per mi Forfensi va ser la xispa que va engegar tot. Jo entrava de noves i havia d'encaixar. Y para mí la Steffi va a ser la meva Sherpa. Me gustaba mucho el momento en que ella se pone el delantal y a comer. Iba con esto lleno de dinamita, le ponía dinamita para que se la comiera el soldadito. Era una locura el personaje. La camiseta era un body que se te metía hasta el infinito con unos clips por aquí abajo, pensada para que no se te escapase durante todo el show. Per mi el millor era això, quan acabaves, veies aquella resposta del públic. Nosaltres ens apropàvem perquè es poguessin fer fotografies i el feedback era meravellós. Ostres, que bé que he pogut provocar això en tota aquesta gent, no? Que al final era el que me provocaven a mi quan jo era petita. Això m'ho van regalar, atenció. Era una golosina, era un espectáculo maravilloso, tanto para ver como para hacer. Los ecos del Forfensi durarán per tota la vida.